Muchos hijos pródigos hay en las calles de la ciudad buscando refugio. Hay hogares en destrucción, gente que sin esperanza está por fracasos. Es la gran urgencia hoy. Santos hay en dolor por los que están sin Dios. Clamamos por su salvación, clamamos por su salvación. Nuestras manos se extenderán, con amor ayudarán, los guiaremos a Jesús, los guiaremos a su hogar. Mucho odio en las escuelas, poco amor en las iglesias, no hay misericordia. Oh Señor, podemos ver esta generación desesperada por tu gloria. Es la gran urgencia hoy. Santos hay en dolor por los que están sin Dios. Clamamos por su salvación, clamamos por su salvación. Nuestras manos se extenderán, con amor ayudarán, los guiaremos a Jesús, los guiaremos a su hogar.
Ok, tengo gallina ahí, tengo una gallina, sí, gallina negra. Y después de mucho tiempo de caminar, Daniel y sus amigos llegaron a Babilonia. Pero llegaron no como turistas, llegaron como cautivos. Judá había dado la espalda a Dios durante muchos años, ignorando sus advertencias y rechazando a sus profetas. Entonces, en el año 605 a.C., Babilonia, el imperio más poderoso del mundo, invadió Jerusalén. Bienvenidos a la gran Babilonia. Bienvenidos a la tierra del rey Nabucodonosor. Ustedes cuatro, por orden del rey, desde ahora en adelante van a aprender nuestra cultura. Y no tan solo eso, sino que comerán nuestra comida. También adorarán a nuestros dioses y sobre todas las cosas pensarán como nosotros. Esa ha sido la orden del rey. Eso no es lo que nosotros queremos, es imposible todo esto. A ver, tranquilos muchachos. Quizás hay algo que no podemos elegir Y es el lugar en donde estamos. Pero hay algo que sí podemos elegir y es mantenernos firmes. Sí. Pero también tenemos que darnos cuenta que tenemos un Dios y a ese solo Dios vamos a obedecer. Considera que siendo igual a Dios se
La mesa, rápido, por favor. Ustedes, adelante, bienvenidos. Bienvenidos a la mesa real. Ustedes hoy tienen el gran privilegio que muchos de los que están en este lugar quisieran tener. Hoy van a comer lo mejor de lo mejor. Lo que le damos a nuestros dioses, que también ahora son sus dioses, van a poder comer. Sírvanse, por favor. Pero que si no comemos, van a acabar con nuestras vidas. Va a haber consecuencias. Pero si decimos que sí, ¿qué pasa con nosotros? ¿Qué pasa con nuestra fe? Con lo que nosotros creemos. Muchachos, esto no se trata de una mesa con comida. Esto no se trata de que si comemos o no comemos. Esto va mucho más allá. Se trata de nuestra identidad. Es así, muchachos. No nos vamos a contaminar con la comida del rey. No vamos a permitir que seamos contaminados por ella. No porque seamos mejores, sino porque tenemos un Dios. Y a ese solo Dios vamos a adorar. No era una decisión fácil, era una decisión de mucho riesgo. Podía no solo costarle todo lo que poseían, sino también su propia vida. Tengo miedo de morir. Mis amigos. Tengo miedo de que tú no hagas algo. Señor, prefiero perderlo todo antes que perder quién soy yo. Señor, ¿por qué preocuparnos? No fuimos llamados para encajar. Fuimos llamados para reflejarse a ti. Puedan ver, sé que tú nos ves. Y con mis amigos queremos mantenernos fieles hasta el final. Me has tomado en tus brazos y me has dado salvación. De tu amor has derramado en mi corazón. No sabré agradecerte lo que has hecho por mí. Solo puedo darte ahora mi canción. Gracias, gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. Gracias, gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. Me has tomado en tus brazos y me has dado salvación. De tu amor has derramado en mi corazón. No sabré agradecerte lo que has hecho por mí. Solo puedo darte ahora mi canción. Gracias, gracias Señor, gracias mi Señor.
Y se les señaló que comieran de la ración del rey cada día y del vino que él bebía, y que fuesen criados durante 3 años para que al fin de esos tiempos se presentasen delante del rey. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, todos ellos de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso por nombre a Daniel Belsasar, a Ananías Sadrac, a Misael Mesac y a Azarías Abed-Negó. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida ni con el vino que el rey bebía. Por tanto, pidió al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Y Dios puso a Daniel en gracia y buena voluntad con el jefe de los eunucos. Muchachos, hemos tomado una decisión y debemos mantenernos firmes en esa decisión. La ley del Señor dice que no podemos alimentos inmundos. Sí, además, todo esto está ofrecido a los ídolos. Apenas. Sí, Daniel. Solo necesito que nos des 10 días. ¿Para qué? ¿Para qué? Pero no nos pidas comer de la comida que nos ofrecen acá en el palacio. Cielo, mejor. Va en contra de lo que creemos, va en contra de nuestro Dios. Solo te pedimos que nos des agua y que cumples. Dios será el que nos va a fortalecer. Pero Daniel, ¿por qué me pides eso? ¿Por qué me piden eso? Si acá comen lo mejor de lo mejor, lo que les damos a nuestros dioses, y me piden agua y legumbre, no. Y si les sale mal, y si se debilitan, no solamente ustedes van a perder la cabeza, yo también voy a perder la mía, Daniel. Nuestro Dios será el que se encargará de todo esto. Y Él será el que nos va a fortalecer. Confiemos apenas. Está bien, Daniel. Confiemos. La misión no siempre empieza con salir a predicar. Muchas veces empieza con decir que no. Y pasado el tiempo, los 10 días que Daniel había solicitado al jefe de los eunucos, se presentaron delante de él. Muchachos, jóvenes, son ustedes. ¿Pero qué pasó? No entiendo. Están mejor que todos estos. ¿Qué pasó? Muchos no entendieron. Todo esto nunca se trató de la comida, sino que siempre se trató de nuestro Dios. Dios les dio Les gracia, dio sabiduría y entendimiento, porque primero ellos le dieron su corazón. Que nos oprime a ser igual que ellos, presionados. Pero cada uno de nosotros, cada uno de aquellos que hemos creído y confiado en Él, debemos tener nuestra mirada en una sola dirección, rechazar lo que el mundo nos ofrece y mantenernos firmes en una tierra extraña.
aplauso. Le damos gracias al Señor que nos podemos encontrar un jueves más en este lugar, tal vez un jueves diferente para muchos, porque han tomado la decisión de venir a este lugar. Miércoles, mala mía. Y sabes que la pregunta es, si no hubiese estado en este lugar, ¿dónde hubiese estado? ¿Con quién hubiese estado? ¿Qué estuvieras haciendo? ¿Sabes que que estés acá ya es una muestra de Dios de amor para tu vida? No sé vos, pero yo también estuve en tu lugar. Vine con un corazón desordenado, con una mala vida, sin importarme, burlándome, no prestando atención a predicadores, tal cual como algunos tal vez puede ser en este momento. Pero me di cuenta que había un propósito. Y muchas veces me pregunté, ¿por qué hacen campamento? ¿Por qué personas invierten su vida, su tiempo, haciendo tantas cosas cuando no le pagan? Podrían estar en su casa descansando, haciendo una cosa, haciendo la otra, pero deciden hacer un campamento para que muchos jóvenes no solo puedan disfrutar, divertir, hacerse amigos, sino también poder saber algo muy importante para la vida. Y no solo para la vida, sino para la eternidad. Y es sobre el Señor Jesucristo. Si algo pude entender, hoy que me toca estar del otro lado, es que siempre hubo un propósito divino. Que cuando nosotros armamos un campamento, no es para un campeonato, no es por una pileta, es por obediencia. Si nosotros hacemos un campamento es por obediencia a algo que el Señor Jesucristo había establecido hace muchos años. Y antes de iniciar con la predicación quisiera que oremos y dejar todo en las manos del Señor. Todo con los ojos cerrados y oramos. Señor, te damos gracias por darnos la oportunidad, Señor, de escucharte nuevamente. Señor, a ti les manifiesto todo lo que somos. Tú conoces nuestro pensamiento, nuestro corazón, y queremos que seas tú hablando. Yo soy un pecador, pero tu palabra es santa, tu palabra es viva y eficaz. Que puedas hablarnos, Señor, y entender cuál es el propósito para nosotros. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Como te decía, hubo algo que pudimos entender y es respecto a que el Señor nos dejó la gran comisión. El Señor Jesucristo, hace muchos años atrás, hace más de 2000 años atrás, cuando vino a la tierra, vino con un propósito. Y el Señor Jesucristo, cuando vino a la tierra, fue para ser el mediador. Han escuchado constantemente que había una situación y que hay una condición en la cual se encuentra la humanidad y es que somos pecadores, y si hay pecado en el corazón estamos separados ¿de quién? De Dios. Si hay pecado en el corazón, ¿podemos llegar a Dios? Es una barrera. Por eso tenía que venir alguien santo a la tierra para que su sangre en la cruz limpie todo el pecado de la humanidad. Entonces el Señor Jesucristo vino de modo obediente, porque dice en Juan 3:16 que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese fue el plan de Dios, enviar al Señor Jesucristo por amor para que Él se entregue, para que nosotros tengamos vida eterna, si es que nosotros decidimos creer en eso. Pero el Señor Jesucristo no se iba a quedar para siempre, porque había una cruz que ya estaba destinada. Señor Jesucristo no tan solo muere, sino que resucita al tercer día. Y cuando resucita comienza a presentarse a diferentes personas y se va a presentar a los discípulos y va a dejar una gran misión.
Y quiero que me acompañen ahí en Mateo 28, versículo 19 y versículo 20. Dice la palabra de Dios: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esa es la misión que el Señor Jesucristo dejó a sus discípulos. El Señor Jesucristo se iba a ir, pero dejó a 12 que tenían que continuar con lo que el Señor Jesucristo había comenzado, que era predicar el Evangelio. Entender que la persona, si no tenía al Señor Jesucristo, si no creía en Él, había un infierno que le estaba esperando. ¿Sabes que los discípulos se asustaron? Tuvieron miedo. Imagínate hacer tantas cosas con el Señor Jesucristo, ver sus milagros, escuchar sus prédicas y saber que el Señor Jesucristo ya no iba a estar con ellos. Pero el Señor Jesucristo le había dejado de ejemplo. El Señor Jesucristo en la tierra constantemente predicó que vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Comenzó a predicar para mostrar que era el Hijo de Dios. ¿Y saben qué? Los judíos, ¿le creyeron o no le creyeron que era el Hijo de Dios? No le creyeron. No se dio por vencido el Señor Jesucristo, sino que comenzó a mostrar de otra manera que Él era el Hijo de Dios y lo que iba a hacer es milagros. Comenzó a mostrar que Él tenía poder sobre la vida, sobre la muerte, sobre la naturaleza, una cosa, la otra, diciendo que Él era el Hijo de Dios. Cantidad de milagros que hizo para que ellos puedan creer que era el Hijo de Dios. ¿Y los judíos creyeron? Tampoco. La promesa que iba a venir un cordero sin mancha, que su sangre lo iba a limpiar de todo pecado, se iba a cumplir. El Señor Jesucristo fue a la cruz, murió, fue sepultado, resucitó al tercer día, ascendió a los cielos. Y la pregunta es, ¿los judíos le creyeron? A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Pero eso no fue un motivo para que no continúe predicando el Evangelio. Porque nunca se trató de eso. Sabía que había una misión y era que conozcan al Salvador. Que conozcan la salvación. Entonces, el Señor Jesucristo iba a ir a la diestra del Padre, pero iba a dejar a personas que continúen con esta obra que el Señor Jesucristo estaba haciendo. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo amó a las almas. Se preocupó por las almas. Por eso Él, estando con toda la gloria, se despojó para venir a la tierra para dar vida eterna. Él no lo tendría que haber hecho, pero era necesario para que vos y yo podamos conocer de esa obra y por medio de la sangre de Cristo que nos limpia de todo pecado, tener la esperanza de que algún día le vamos a ver cara a cara a Dios. Entonces el Señor Jesucristo le da esta misión a los discípulos. Mientras van, dice, haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándoles a que guarden todas estas cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Que mientras vayan en su vida, en su camino, prediquen. Marcos 16:15 también dice, id y predicar el Evangelio a toda criatura. El propósito, la misión que el Señor Jesucristo dejó a sus discípulos es que sigan predicando el Evangelio de salvación. Porque el propósito de Dios es volver a tener relación con sus hijos. ¿Por qué pensás que fuiste creado? ¿Para vivir apartado totalmente de Él? No. Fuiste creado con un propósito. Efesios 2:10 dice, porque somos hechuras suyas, creada en Cristo Jesús para buenas obras, la cual Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Tu vida antes de que hubieses nacido, Dios ya tenía un propósito. Y una de ellas fue la salvación. Pero también Dios tiene un plan con tu vida. Sos especial para Él. Entonces es necesario que personas puedan invertir en predicar el Evangelio. Los discípulos fueron obedientes, comenzaron a predicar, a hacer milagros,
¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo le encomendó esto. Miren, en Hechos, capítulo 1, versículo 8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Se iba a ir el Señor Jesucristo, pero Él dio una promesa, y es que el Espíritu Santo iba a venir a habitar en el corazón de todo aquel que decide creer en el Señor Jesucristo como Salvador. ¿Y saben quién es el Espíritu Santo? Dios. Porque Dios es Padre. Entonces parte de Dios iba a habitar en el corazón. Y eso era lo que iba a dar poder, autoridad para ser testigos de la obra del Señor Jesucristo. Y Hechos es un libro maravilloso porque van a comenzar diferentes hombres de Dios a cumplir con esta gran comisión. Ellos pudieron escuchar el mandato que el Señor Jesucristo había dejado, y era que personas tenían que compartir del Señor Jesucristo. Y personas han renunciado a su vida, personas decidieron dejar lo que antes hacían para cumplir la gran comisión. Dejaron familia, labores, para seguir a la persona que salvó su vida. Y quiero que podamos pensar en qué implica cumplir con la gran comisión. Y quiero que veamos sobre un personaje nada más. Quiero que me acompañen a Hechos capítulo 9, versículo 1 en adelante. Dice la palabra de Dios: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algún hombre o mujeres de este camino los trajese preso a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de la luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temoroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra a la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. ¿Sabe que Hechos capítulo 9 son uno de mis capítulos favoritos, de uno de los personajes más ejemplares y hombres que han entendido lo que fue el mensaje de la gran comisión? Dice que Saulo, que pasó el tiempo y terminó siendo el apóstol Pablo, estaba yendo de camino a poner preso a cristianos, a personas que seguían al Señor Jesucristo. Pero en el camino, durante el transcurso del camino, dice que se encontró con un resplandor y que no pudo resistir y tuvo que postrarse ante la presencia del Señor Jesucristo y temblar. ¿Saben qué significa esto? Que no te vas a poder escapar nunca de Dios. Saulo constantemente se escapaba de Dios. Saulo fue un hombre que conocía quién era el Señor Jesucristo, pero no creía que Él era el Señor Jesucristo. Y se escapaba hasta que en un momento de camino a Damasco, dice que se encontró con el Señor Jesucristo y se postró. Y viene el quebrantamiento de Pablo cuando dice: Señor, ¿qué quieres que yo haga? No pudo resistir más. No pudo aguantar más sobre el llamado del Señor Jesucristo a su vida. Y esto también nos tendría que hacer pensar en lo siguiente. Capaz que vos solamente viniste de camino por este lado, por el campamento. Capaz que pensás que solo fue un momento porque te trajeron, porque no tenías nada que hacer o porque querías compartir con amigos. Pero ¿sabes qué? Ese era tu plan. Porque mientras estabas caminando por este campamento, no vas a poder resistir a la presencia de Dios. No vas a poder
quedarte de pie ante el amor del Señor Jesucristo a tu vida. Y si no es acá, en otro lado, el Señor Jesucristo te va a seguir buscando y te va a seguir buscando y te va a seguir buscando. Y así fue como Saulo pudo encontrarse con el Señor Jesucristo. Un hombre que estaba yendo a perseguir a cristianos y se encuentra con el Señor Jesucristo. Se cae postrado y le dice: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y comenzó a ser obediente al Señor Jesucristo. Pero ¿saben qué? ¿Qué implica seguir al Señor Jesucristo? Hay algo que me encanta de la vida de Pablo. Miren, Hechos capítulo 9, versículo 10 y 11 dice: había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías, y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate, ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él, ¿qué estaba haciendo ya Saulo? Estaba orando. Entonces, ponete a pensar y seguime el hilo. Estaba Saulo queriendo perseguir a los cristianos, se encuentra con el Señor Jesucristo, se cae temeroso de rodillas y dice: Señor, ¿qué quiere que yo haga? Y el Señor Jesucristo comienza a darle diferentes cosas. Que tenía que acercarse con Ananías. Y el Señor Jesucristo le dice a Ananías que se iba a encontrar con un hombre que él estaba orando. Cuando vos tenés el encuentro con el Señor Jesucristo, ¿sabe cuál va a ser la evidencia de ello? Tu relación con Él. Algo que me impacta de la vida de Saulo es que él tiene el encuentro con el Señor Jesucristo y pasa el tiempo y comienza a mostrar que Saulo no solo creyó en el Señor Jesucristo, no solo dijo: bueno, ¿qué quiere que yo haga? Y se quedó sin hacer nada, sino que él comenzó a buscar. Él comenzó a tener comunión con el Señor Jesucristo. Para poder cumplir la gran comisión, lo primero que tenés que hacer es tener comunión con Él. Porque si no tenés comunión con Él, ¿qué harías por Él? No entendería lo que estuvieras haciendo. No entendería la gravedad de ello. ¿Por qué pensás que tal vez no predicás? ¿Por qué pensás que no cumplí la gran comisión? ¿Por qué pensás que no conoces a Dios y al Señor Jesucristo? Y es porque no tenés relación con Dios. ¿Y sabes por qué? Porque tal vez el Evangelio no impactó todavía tu corazón. Porque dice que el Evangelio es poder de Dios para salvación. Y la palabra poder es dinamita, es una explosión. Tiene que cambiar tu vida. Cuando el Evangelio llega a tu corazón, ya no querés ser la misma persona. Ya no querés actuar como actuaba antes. Ya no querés tener relación con las personas que tenía antes. Ya no querés vivir como vivías antes. El Evangelio es transformación. El Evangelio cambia tu vida como cambia también tu eternidad. Pero pasan los años, seguís en una iglesia, pero seguís siendo la misma persona. Tal vez no permitiste que el Evangelio impacte tanto tu corazón. Tal vez solo lo escuchaste y dijiste: bueno, sí, vine al campamento, mi consejero me habló, escuché los evangelismos, está bien, voy a levantar la mano y listo. Es poder de Dios para salvación. Te está librando del pecado, te está dando la oportunidad que tu vida cambie el Evangelio. Pero ¿cuánto tiempo estás en una iglesia? ¿Cuántas veces escuchaste el Evangelio y te burlás de ello? Y seguís siendo la misma persona. ¿Y sabe cuál es lo que te hace sentir tranquilo? Que te sentás en una iglesia. Te sentás en una silla en una iglesia. Las personas supuestamente te ven bien. Pero ¿a quién puedes engañar si Dios sabe cómo está tu corazón? Dios no quiere que te sientes solo en un banco en tu iglesia. Él quiere tener relación con vos.
Él quiere tener intimidad con tu vida. Pero ¿cómo podrías entender la gran comisión? ¿Cómo podrías entender lo que es la noche misionera? ¿Cómo podrías apasionarte a predicar el evangelio que transformó tu vida si al evangelio lo tomaste como algo simple? Si el evangelio impactó tu corazón, por consecuencia va a comenzar a ver los cambios. Y uno de ellos es desear compartir con tu Salvador, anhelar estar con la persona que cambió tu vida y cambió tu eternidad. O no quisiera pasar tiempo con la persona que constantemente te muestra amor y que te perdona y que te da oportunidad. Pero ¿por qué no te apasiona tener tiempo con el Señor Jesucristo? ¿Qué te hizo Él para que vos no quieras estar con Él? ¿Qué te hizo? ¿En verdad pensás que la vida cristiana solamente fue recibir al Señor Jesucristo como Salvador y vivir la vida que se te antoja? Pensando que Dios no sabe lo que haces y lo que pensás y lo que decís. Y te vuelvo a preguntar y pensá un rato en el Señor Jesucristo, en ese amor, en esas oportunidades, en esa entrega tan humilde y misericordiosa en aquella cruz. Y te pregunto, ¿en verdad el Señor Jesucristo se merece lo que vos le estás dando? ¿En verdad el Señor Jesucristo se merece eso de vos? Si Saulo comenzó a tener comunión con el Señor Jesucristo, fue porque él entendió el amor y el poder del Señor Jesucristo. Por eso se cayó postrado, porque entendió quién era el Hijo de Dios. Y vas a comenzar a desear tener comunión cuando entienda el poder del Evangelio, cuando entienda quién fue el Señor Jesucristo para vos. Pero si no es importante el Señor Jesucristo para tu vida, déjame decirte que vas a seguir teniendo una vida miserable. Que no te va a importar orar, que no te va a importar leer la Biblia, que te da igual si vas, si faltas a la iglesia, si cambio a la iglesia por un partido de fútbol, por un partido de vóley, por un cumpleañito, por una cosa y la otra. ¿Es eso lo que verdaderamente Dios se merece de vos? ¿Qué fue el Evangelio para vos? Fue tan importante el Evangelio para Pablo que anheló tener comunión. Comenzó a orar, comenzó a tener tiempo con Dios, porque él entendió cuál era su condición. No solo oró, sino que también algo fundamental es que comenzó a dar pasos de obediencia. Si me pueden acompañar ahí a Hechos 9:18, dice, y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. Entonces, Saulo, quien estaba persiguiendo a los cristianos, quien estaba persiguiendo al Señor Jesucristo, porque el ataque no era contra ellos, contra los cristianos, el ataque era con el Señor Jesucristo. Se encontró con el Señor Jesucristo, tuvo un encuentro con el Señor Jesucristo y comenzó a tener comunión con Él. Y no solo comenzó a tener comunión con el Señor Jesucristo, sino que comenzó a dar paso de obediencia. Se bautizó, entregó su vida totalmente a Él. Testificó públicamente quién era Jesús para su vida. Cuando el Evangelio impacta tu corazón, es lo que te lleva a tener comunión, a que comiences a dar paso de obediencia. Querés vivir con Dios, querés entregarte totalmente a Él. Eso es lo que implica el Evangelio. El Señor Jesucristo esto fue lo que dejó.
no solo tuvo comunión, no solo dio paso de obediencia, sino que sabe que también implicó que tenga obediencia a la misión. Hechos 9:20 dice, enseguida predicaba a Cristo en la sinagoga, diciendo que este era el Hijo de Dios. Y cuando pienso en este versículo, ¿sabe qué entiendo? Que Pablo entendió la gratitud de su vida. Entendió la gratitud. Entendió que fue salvo por gracia. Entendió cuál era su condición. Entendió que el Señor Jesucristo se entregó por amor. Deseó tener relación con Dios y pasó tiempo con Dios y tuvo relación y comunión y comunión y comunión y comunión. Al tener tanta comunión, la comunión lo llevó a tomar paso de obediencia, porque no va a haber paso de obediencia, no va a haber predicación y no va a haber nada de lo que vos soñás si primero no hay comunión. Y como resultado de todo aquello, comenzó a predicar. Nosotros muchas veces queremos hacer las cosas al revés. Nos hemos criado en una iglesia, vemos a gente que está entregada al servicio y ¿sabe qué quiere? ¿O qué queremos hacer? Directamente servir. Y queremos estar ahí y estamos temprano y los pastores y los líderes te conocen como persona activa, quiere hacer una cosa, la otra, está dispuesta a todo. Pero lo más fundamental no está bien. ¿Y sabes qué es? La comunión. Porque yo te hago una pregunta. ¿Qué es lo que Dios quiere de vos? ¿Tu servicio o tu relación? ¿Qué quiere? ¿Quiere que hagas mucho? ¿Quiere que le sirvas? ¿O Él quiere tener comunión con vos? ¿Qué piensa? ¿Qué quiere? ¿Servicio? Por lo menos mueva la cabeza. ¿Quiere servicio? No. Dios quiere tu comunión. ¿Y por qué te digo esto? Porque tal vez muchos están soñando, orando, para saber cuál es el llamado de Dios. Capaz que está mucho tiempo en la iglesia y dice, bueno, creo que mi relación está bien. Pero tal vez otros no. Y para saber cuál es el llamado de Dios para tu vida, primero tiene que comenzar con tu relación con Dios. Si no hay relación, ¿cómo podrías saber qué es lo que Dios quiere hacer con tu vida? ¿Cuál es el propósito de Él? Entonces, Saulo fue un hombre que comenzó a obedecer la gran comisión. Y no hubo excusas para Pablo. Quien conoce la historia de Pablo sabe que por predicar el evangelio tuvo que ser golpeado a punto de morir, que estuvo en una prisión, que lo juzgaban, que se burlaban, que lo maltrataban. Pasó un montón de cosas, todo, ¿sabes por qué? Porque fue obediente a la misión que el Señor Jesucristo había dejado. Y era que tenía que predicar del Señor Jesucristo. Él estuvo dispuesto a cumplir con la gran comisión. Él estuvo dispuesto, ¿sabe a qué? A renunciar a su vida. Él estuvo dispuesto a renunciar a su vida para seguir al Señor Jesucristo. Y hablando de renunciar a la vieja vida, es impactante ver la historia de Pablo. Es impactante ver el testimonio de Pablo, de un hombre que perseguía a cristianos, que se encontró con el Señor Jesucristo, comenzó a tener relación, a tener comunión, comenzó a dar paso de obediencia, comenzó a predicar, pero antes de que Pablo sea el misionero ejemplar, antes que Pablo sea el apóstol ejemplar, mirá lo que era Pablo antes de todo eso. 1 Timoteo 1:13 dice, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Gálatas 1:13 dice, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía de sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba, y en el judaísmo aventajaba mucho de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mi padre. Hechos 22, versículo 3 al 5 dice, yo de cierto soy judío, nacido de Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel,
estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como lo sois todos vosotros, perseguía yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres, como el sumo sacerdote también me es testigo, y todos los ancianos, de quienes también recibí cartas para los hermanos, y fui a Damasco para traer preso a Jerusalén, también a los que estuviesen allí, para que fuesen castigados. Entonces, este gran hombre ejemplar no siempre tuvo esta vida. Antes de conocer al Señor Jesucristo, que vimos en Hechos capítulo 9, él era un hombre que perseguía y mataba a cristianos. Era un hombre religioso, que pensaba que estaba bien y agradaba a Dios porque cumplía simplemente una religión, pero su corazón estaba lejos de Dios. Hacía todo lo malo. Mataba, ponía en cárcel, celoso de una religión que lo llevó a alejarse e ir en contra de Dios. Pero esta persona, así como escuchaste, pudo encontrarse con el Salvador. ¿Y por qué te cuento esto? Porque cada uno de nosotros hemos tenido un pasado difícil. O tal vez hoy decís, Brian, ¿vos pensás que Dios puede utilizar mi vida? Vos no sabés lo que soy. Vos no sabés lo que hago. Si supiera las cosas que he cometido delante de los ojos de Dios, yo no sé si Dios puede perdonar todo lo que hice. Déjame decirte que la cruz de Cristo fue suficiente para cargar todo el pecado de la humanidad. Este hombre entregado y apasionado por el Evangelio, antes perseguía a los cristianos para matarlos, pero el momento que recibió al Señor Jesucristo y comenzó a tener relación y comenzó a dar paso de obediencia y comenzó a cumplir la gran comisión, ya no los perseguía para matarlos, sino que los perseguía para salvarlos. Y muchas veces uno se juzga diciendo, ¿qué voy a hacer yo si soy insignificante? Y siempre viene la voz de Satanás queriendo descalificarte, haciéndote perder la identidad de que no sos valioso, de que no servís, de que jamás podrías hacer algo por Dios. Pero acordate que todo ya fue llevado a la cruz. Y capaz que sos cristiano y no estás cumpliendo con la gran comisión. Y si no estás cumpliendo con la gran comisión ¿qué es lo que no te permite cumplir con la misión que fue dejado a cada uno de sus hijos? Porque la gran comisión, el predicar el evangelio, el evangelizar, no es solo para líderes y pastores, o para un campamento, o para un evento, o cuando hacen una salida evangelística a la iglesia. Predicar el evangelio es para todos los hijos de Dios. Y no es una opción. Es un mandato de parte de Dios. No tenés opciones. Si sos hijo de Dios, tenés que predicar el evangelio. ¿Querías hacer algo para Dios? ¿Querías saber cuál era tu llamado? ¿Cuál es la voluntad de Dios para tu vida? Que prediques el evangelio. Y capaz que hay interrupciones en tu corazón como pecado, y el pecado no te permite poder compartir el evangelio. El pecado interrumpe tu relación con Dios, y al no tener relación con Dios, no tenés ese fuego para predicar el evangelio. Te da igual no hacerlo o hacerlo. O tal vez sería el testimonio que estás dejando hoy como hijo de Dios. Porque sabes que estás haciendo las cosas mal y que tu vida tal vez hoy dice, te intimida diciendo, por las cosas que estoy haciendo no sé si puedo predicar. Y hoy, en vez de mostrar que sos un hijo de Dios, seguís moldeándote al mundo. Y eso no te permite predicar el evangelio con tranquilidad. ¿Cuál es la barrera que tenés que no te permite predicar el evangelio? ¿El pecado? ¿Tu mal testimonio? ¿Tu falta de comunión? ¿Qué estás haciendo de tropiezo hoy? Que prediques el evangelio que transformó tu vida.
Quiero dejarte la última pregunta y es, ¿estás dispuesto a obedecer la misión que el Señor Jesucristo nos dejó? Hay algo que siempre le doy gracias al Señor Jesús. Y es por un campamento, un 7 de febrero de 2018. Porque ese fue un glorioso día. Ese fue un día donde Brian, que vivía una doble vida, que se burlaba de la cruz de Cristo, que pecaba, que hacía tantas cosas ordinarias, pude encontrarse con el Señor Jesucristo. En un campamento, así como vos. Pasaron los años y el Señor hoy me da la oportunidad de poder predicar el Evangelio. Y cada mañana que me levanto, lo primero que le digo a Dios es gracias por esta salvación. Porque si no hubiese sido por ese día que me predicaron el Evangelio, yo no sé qué sería de mi vida hoy. Y créeme que muchas veces me escapé de Dios. Pero ya no pude resistir más. Me cansé de vivir una doble vida. Me cansé de jugar con Dios. Y en mi corazón dije, o me acerco totalmente a Dios, o me aparto de Él. Pero jugar con Él yo ya no quería. Lo primero que entendí es, ¿cómo podría yo alejarme de la persona que se entregó por amor a mí? ¿Cómo podría cambiar el mundo, el placer, la perversidad del pecado con una familia de la fe que te ama, que te cuida, que te desafía, de un Dios que perdona, que te muestra misericordia todos los días y que cambió te da más de lo que pensaba que ibas a ganar en el mundo? ¿Y saben qué? Ese 7 de febrero de las 9 de la noche, 5 de la noche, tomé la mejor decisión de mi vida. Yo ya aquí estoy la misión que el Señor me dejó. Predicar el Evangelio a toda criatura. La salvación no fue solo para que te la quedemos. La salvación fue para que compartas a otro. Muchos de nosotros que no tienen a Cristo en su corazón. Amigos, padres, madres, bombos. Y si hoy se mueren dolorosamente en el infierno, para aquellos que no creen. ¿Por qué la gran comisión es tan importante? Porque la eternidad está en juego. Y porque el tiempo es de Dios. Una vez estaba predicando en una cárcel en Buenos Aires y terminando de hablar con un joven, me mira con los ojos lagrimosos, me agarra el hombro y me dice, ¿sabes qué, Brian? Si hubiese llegado el Evangelio a tiempo, tal vez yo no hubiese estado en este lugar. ¿Por qué personas se están yendo al infierno, a la cárcel o al hospital? Por poco compromiso que tenemos como hijos de Dios. Por la falta de amor que tenemos en el Evangelio. Por egoísmo. ¿Y sabe qué es lo más triste? Que nadie siente dolor por eso. Que no te importa si personas se van a ir al infierno. Ni siquiera tal vez te importa tu vida, cómo estás viviendo con Dios. Pero el Evangelio es urgente. No podemos perder el tiempo.
Habíamos visto la otra vez la estadística de cuántas personas se mueren por segundo. Y se mueren, y se mueren, y se mueren. Y hay personas que no se comprometen con la gran comisión porque le importa su trabajo, porque le importa su familia, porque quieren vivir la juventud, porque prefieren vivir en el pecado, porque no quieren perder a su amigo, porque no quieren perder nada, pero sí dejan perder a las almas en el infierno. Poco amor por la gran comisión. Dios obró en la vida de Saúl. Ese perseguidor, ese hombre que mataba, Dios lo transformó para que sea un gran misionero. Y Dios hoy quiere darte la oportunidad a que transformes tu corazón y a que agarres el compromiso de decir, quiero cumplir con esta misión. Yo recibí al Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo cambió mi eternidad y ahora quiero continuar con otro. Otras personas también necesitan escuchar de esto. Quiero leerte el último versículo y con esto terminamos. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que vivo ahora en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual se entregó a sí mismo por mí. Ya no se trata de nosotros. Ya no vivo yo. ¿Quién vive ahora en nosotros? El Señor Jesucristo, porque Él nos da la vida eterna. Entonces, si Él vive en nosotros, entonces nosotros tenemos que vivir para Él, porque Él nos dio la vida eterna. Entonces, ¿cómo no vivir para Él si Él es el que nos dio la vida? Creo que es momento de tomar una decisión. No se trata de tu pasado, no se trata de lo que vos pensás, y deja de pensar en lo que todavía no pasó. Pero no sabés de difícil que es llegar a mi casa y tener que lidiar con los mismos problemas, y tener que volver a lidiar con mis padres, y tener que volver a lidiar con mi mala junta y con mis adicciones. No pasó nada todavía. Hoy tener la oportunidad de tener comunión con Dios, de tener al Señor Jesucristo y que el Evangelio haga esa explosión y transforme tu vida por completo. Pero es si vos lo decidís. Y esa explosión, ese impacto que tenga el Evangelio en tu corazón, ese es el mismo impacto que vas a querer generar en otro. Porque el Evangelio que recibiste del Señor Jesucristo, el Evangelio que transformó tu vida, el Evangelio que te dio esperanza, el Evangelio que te dio una vida eterna, esa es la que vos vas a querer compartir con otros, porque vas a estar agradecido del cambio de vida que el Señor Jesucristo hizo en vos. Entonces quiero que ahora cerremos todos nuestros ojos, todos con los ojos cerrados. Nadie te está viendo. Nadie te está viendo. Todo con los ojos cerrados. Y capaz está luchando todavía para recibir al Señor Jesucristo en tu corazón. Pero no te vas a poder escapar de su amor. No vas a poder escapar de Él. Y primero quiero ir con las personas que tal vez siguen sin el Señor Jesús en su corazón. Él se entregó por amor. Él vio todos tus pecados, vio todo tu dolor, vio todo lo que pasaste y Él se entregó por amor en la cruz. Él nunca estuvo ausente. Él te estuvo sosteniendo para darte vida eterna. Y quiero hacerte una pregunta. ¿No querés invitar al Señor Jesucristo en tu corazón? ¿Por qué no permitirle al Señor Jesucristo que entre y con su sangre limpie el pecado que hay en tu corazón? Si querés invitar a Jesús en tu corazón, te animo a que puedas levantar tu mano. Amén. 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 Que Dios te bendiga. Vas a salir de acá y no sé qué va a pasar con tu vida. Hoy es el día. ¿Hay alguien más que quiera invitar al Señor Jesucristo en su corazón?
Y ahora vamos con los creyentes. Tal vez viviste una vida liviana, light, sin compromiso, preocupándote más por este mundo que por las almas que se están perdiendo. Y hoy entendiste que el Señor Jesucristo te dejó una misión como hijo. No necesitas ir a China para ser un misionero, No necesitas salir del país para ser un misionero. La misión es predicar el evangelio en donde estés, predicar a tu familia, a tu amigo en donde estés. Eso es la gran misión. Eso es ser un misionero, predicar del Señor Jesucristo a los pecadores. Y hoy puedes ser parte de la obra del Señor Jesucristo. Hoy puedes ser un misionero. Hoy puedes ser una misionera. Si estás comprometida y si hoy tomás esa valentía, si yo decido predicar el evangelio. Si hay algún valiente, te animo a que te ponga de pie. Amén. Amén. Que Dios te bendiga. ¿En verdad Dios se merece que estés luchando con Él? ¿En verdad es más importante el mundo, las amistades y el pecado que entregarse al Evangelio y vivir por el Evangelio? Si hoy te comprometes con Dios, solo te animo a que te pongas de pie para poder orar por tu vida. No es una opción predicar el Evangelio. Fuimos llamados a predicar el Evangelio. Si querés saber tu llamado, te animo a que puedas tener relación con Dios. Vos sabés cómo está tu relación con Dios. Tal vez fría. No te importa orar, no te importa leer la Biblia. Te sentís lejísimo de Dios. Y déjame decirte que una iglesia nunca te va a llenar. Solo la relación con Dios. Quiero que nos pongamos todos de pie. Vamos a terminar orando. Todos con los ojos cerrados, seguimos. Señor, te damos gracias por tu palabra que fue puesta, Señor, y no solo han escuchado el Evangelio, sino que queremos comprometernos, Señor, con tu obra. Tú conoces el corazón de cada uno de los que están aquí. Y amén, Señor. Si personas hoy se han comprometido a predicar el Evangelio, a cumplir con esta gran misión, Señor. Y que puedan tomar el desafío también de invertir en su comunión para poder predicar. Te damos gracias, Señor. Y que sigas obrando en el corazón de personas que tal vez siguen luchando contigo, frías. Y sé que el Evangelio es poder de Dios para salvación. Confiamos en ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias.